En ESCOATAC, Comatac Árabe, Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Soy también de la Central de Trabajadores de la Argentina y estamos articulados en muchos movimientos en Argentina. Para mí es un gusto estar acá y escuchar a las chicas, y estas son las alternativas también. Estar un sábado y domingo acá debatiendo, analizando dónde estamos parados en el contexto a nivel internacional, a nivel continental, a nivel local, y tratar de encontrar caminos que nos saquen de esta crisis civilizatoria en la que estamos inmersos. Es alentador y es esperanzador. Yo voy a dividir mis reflexiones, porque ahí arriba decía reflexiones, en dos partes. Voy a hablar del feminismo en América Latina y Caribe y la crítica sistémica que nosotros hacemos desde el sur. Ahí les puse un lindo mapa, ¿no? Creemos fundamental, incluso a partir de todas las reflexiones que se hicieron en estos días, que se vinculen los temas. Es absolutamente necesario. Yo vengo de un continente que es el continente más desigual del planeta. Hay profundas desigualdades sociales y de género. Y la verdad que todo esto tiene mucho que ver y pensar que lo que está en juego es un modelo de desarrollo, es un modelo de, diríamos, de producción, distribución y consumo capitalista, que en nuestro continente está estrechamente vinculado al extractivismo y en consecuencia también al endeudamiento perpetuo que tenemos. Esto afecta, por supuesto, a los más vulnerables, entre ellos las mujeres y los niños. Y también tenemos que preguntarnos quiénes son los principales actores de este modo de producción, distribución y consumo capitalista, que es un poco hablar de todo lo que se habló acá. Son las empresas transnacionales, nacionales también, las grandes empresas, y que tienen un marco de protección jurídico a nivel internacional, como un paraguas, ¿verdad? ¿Qué es el libre comercio? El libre comercio en todas sus formas. Hoy a la mañana también se habló de los tratados de libre comercio, de los tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, del tratado que se quiere firmar entre la Unión Europea y el Mercosur, por el cual tanto nosotros luchamos y articulamos nuestras luchas. Y voy a poner un ejemplo, vamos uniendo, digamos, todas estas luchas, ¿no? El tema del libre comercio es la ideología dentro del marco del capitalismo. Un ejemplo cercano también del secuestro de nuestras palabras. Ahora en Argentina se va a reunir el grupo de los 20, o sea, el G20. Uno piensa que el G20 solo se reúnen los presidentes y jefes de Estado los días que ellos están en Argentina, por primera vez en América del Sur. Se van a reunir el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Pero durante todo el año hubo reuniones y se fueron organizando y debates en torno a distintos temas. Eso pasa en cada uno de los lugares. Los alerto porque la próxima reunión va a ser en Japón para que también se vayan preparando, no para cuando lleguen los presidentes. Porque las huelgas son muy importantes, pero casi yo la veo como un evento. La lucha el día que vienen los presidentes es muy importante, la movilización. Pero lo importante es todo lo que nosotros hacemos, debatimos, discutimos con el pueblo en general, porque ¿qué es lo que necesitamos para cambiar este modelo de hambre, de exclusión, de mercantilización de la vida, de la naturaleza? Necesitamos ser muchos. Necesitamos crear sujetos y sujetas críticas, que sean capaces de jugarse para aportar a este necesario y urgente cambio. Y acá, ¿por qué puse yo ahí? Bueno, está en español, el ejemplo cercano, un ejemplo cercano, el secuestro de las palabras. Porque el G20 durante todo el año se reunió en grupos de trabajo y grupos de afinidad. Los grupos de trabajo brevemente abordan el tema de agricultura en mi país, el país sojero por excelencia, el tema de salud, de educación. Es decir, que los poderosos del mundo, ese grupo selecto de 20 países,
no voy a contar ahora la historia, cualquier cosa después lo podemos hacer, deciden sobre cómo resolver la crisis. Recordemos que el G20 en su actual formato surgió a partir de la crisis 2007-2008, con la presencia de los presidentes, pero surge en 1999 con la crisis asiática, y allí se reunían los ministros de Economía y Finanzas para decidir cuáles eran las soluciones del resto de los países. ¡Qué democrático!, ¿no? Somos 193 países. Las decisiones se toman en un espacio en donde hay 20 países, de los cuales hay una asimetría, porque hay algunos absolutamente desarrollados y poderosos, y otros esa categoría emergente, que no es emergente puesta por nosotros, emergente puesta por ellos. ¿Emergentes de qué?, nos preguntamos. Bueno, en el marco de las reuniones, no de los grupos de trabajo, sino de los grupos de afinidad, todos los nombres, que hay 7 grupos de afinidad, hay uno de los grupos de afinidad que es Human 20, el de las mujeres. Se han venido reuniendo en Argentina, se eligen líderes, los líderes los elige el presidente, digamos, desde el Poder Ejecutivo, y oh casualidad, en Argentina son 2 empresarias, una de las cuales es de apellido Grobocopatel. Un apellido muy conocido, si acá estoy viendo, Grobocopatel es uno de los jerarcas de la soja, digamos, ¿no? Bueno, y ahí se debate, y el tema es el uso de las palabras nuestras, porque también se habla de empoderamiento, allí se habla, dentro de los ejes que trabaja, de inclusión laboral, pero inclusión laboral, ¿cómo leen ellos desde el poder de inclusión laboral hoy? ¿Cómo la leemos nosotros desde los pueblos, desde la exclusión, desde la falta de trabajo? Esta reflexión me parecía muy importante compartirlas con ustedes. Pero me estoy escapando, ¿no es cierto?, del tema al que estamos. Entonces, vamos a analizar algunos países y el porqué de algunos nombres también. Dentro de la lucha anticapitalista está la movilización feminista, como acá los compañeros lo dijeron. Y quiero recordar, tomar un país, México. Había, porque la mataron, una poeta mexicana llamada Susana Chávez, que fue una luchadora contra la violencia hacia las mujeres y su flagelo más aberrante, el feminicidio. Fue una de las primeras voces en denunciar los asesinatos sistemáticos de mujeres a mediados de los 90. Pero ahí tenemos que pensar en el contexto. Mediados de los 90. ¿Qué pasaba en México a mediados de los 90? Yo ahí escribí una palabrita que dice NAFTA. El 1 de enero de 1974 se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. 1994 fue el día que aparecieron aquellos que se tuvieron que tapar la cara para ser vistos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que denunciaba esto, denunciaba el capitalismo, denunciaba los instrumentos del que se vale el capitalismo. Y justamente ahí, un ejemplo paradigmático es Ciudad de Juárez. Ciudad de Juárez, en donde a partir de este tratado se instalaron maquiladoras, hubo puentes porque usaban la mano de obra de las mujeres y los niños, porque muchos de los trabajos se necesitan manos pequeñas como para cortar las fresas. Para cortar las fresas también se necesitan manos pequeñas. Y esa cercanía con los Estados Unidos, todo ese escenario de explotación, dio lugar a una violencia extrema. Por eso morían y siguen muriendo en México, como mueren en España, como mueren en Argentina. Entonces ella escribió, era una poeta, escribió una poesía en donde hablaba de ni una muerta más, ni una menos. Entonces el movimiento en Argentina tomó de allí, el movimiento ni una menos, se inspira en el verso de la poeta mexicana, que se convierte luego en bandera de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ella, la compañera Susana Chávez, murió violada, descuartizada, y sus restos aparecieron en distintas partes de Ciudad Juárez. Durante varios años se reunieron poetas en Ciudad de Juárez en homenaje a Susana Chávez. Nosotros en última instancia la estamos homenajeando aquí, pensando en ella.
En Argentina, otro ejemplo que doy, ustedes saben de la trata. La trata son las mujeres que son secuestradas para ser vendidas luego y trabajan en lugares que en Argentina se llaman como whiskerías, digamos, como, ¿me quedan 5 minutos? Vamos a acelerar. Bueno, el camino de la soja sigue el camino de la trata. En Argentina es muy claramente, ustedes me entienden de lo que hablo, ¿no? Yo estoy hablando, la trata de mujeres, las mujeres que son secuestradas y luego son puestas en un lugar encerradas para que los hombres vayan a tener, digamos, sexo con las mujeres, ¿no? Y no pueden salir, están como presas. Es decir, que yo hablo de México, hablo de Argentina, las políticas neoliberales nos afectan especialmente a las mujeres, no hay duda, el capitalismo nos afecta. Por eso podemos empezar a construir la idea de feminismo popular. Hoy se habló de soberanía popular, también hablemos de feminismo popular, que tiene un claro rasgo opositor a las políticas neoliberales. En el marco de la crisis sistémica capitalista, cada vez son más las personas que sobran y menos las que se enriquecen. La articulación de las resistencias a un modelo económico de opresión, a este modelo productivo del que yo hablo, sobre las y los trabajadores con una crítica radical al sistema de dominación sobre nuestros cuerpos, el heteropatriarcado genera condiciones para una transformación profunda de los sistemas productivos y reproductivos. En Chile, brevemente, la importancia del feminismo en la refundación de una izquierda para el siglo XXI. En Chile aparece sobre todo a partir de las movilizaciones de los estudiantes en las universidades, de las chicas denunciando el acoso y la violencia de género. Pero eso se entronca, se une con otras organizaciones y otras fuerzas sociales de cambio. Entonces se transforma en un espacio de producción de nuevas subjetividades. Necesitamos formar nuevos sujetos. El feminismo chileno también ofrece una reflexión en relación al capitalismo y al patriarcado, esa estrecha relación que hay. Una revisión respecto al trabajo de la reproducción del que habló Georgina y a los cuidados. Es un sistema basado en la mercantilización de la naturaleza y de la vida del capitalismo y en la privatización de lo público. Por eso también ahí en Chile tenemos el tema grave, digamos, de que ese deseo de ascenso social a partir de la educación como espacio de ascenso, que lo tenemos también en Argentina, lo tuvimos, lleva al endeudamiento, porque los chicos tienen que pagar mucho para poder ir a estudiar, para pagar sus estudios. Bueno, Argentina encabeza la primera huelga de mujeres latinoamericanas. Es cierto lo que vos dijiste, Georgina. En Islandia, en el 76, hubo una marcha. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un acumulado, porque este año se hace el número 33, el encuentro número 33 de mujeres, el encuentro nacional de mujeres. El encuentro número 31 se hizo en Rosario en el 2016. Hubo 70 talleres. Después la problemática se ponen, digamos, se van poniendo sobre todo vinculadas a género, pero también crisis global, deuda, etc. A los pocos días, allí donde hubo múltiples talleres y donde marchamos más de 70.000 mujeres por las calles de Rosario, a los pocos días hubo un terrible asesinato en Mar del Plata, despiadado, mejor no contarlo. Me olvidé de decirle que las características de estos encuentros que hace 36 años se hacen, es decir, que tenemos un acumulado, es autoconvocado, horizontal, federal, por provincias también, ¿no? Se decide, autofinanciado, plural y profundamente democrático, porque se eligen allí también los temas que se toman. Y esto es lo que les decía que me tenían que ayudar. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer. Y arriba el feminismo que va a vencer. Eso es lo que me tenían que acompañar. Bueno, así gritamos en nuestros encuentros. Cuando sentimos que el poder feminista y popular va multiplicándose como revoluciones potentes a partir de dos claves fundamentales. La unidad de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y otras tantas identidades femeninas que están reconociéndose como tales, y visibilidad de nuestros cuerpos
y de nuestros actos que ahora sí nos ven. Y vamos terminando, es el movimiento, nuestro movimiento de denuncia y lucha contra el patriarcado, que es internacionalista, que es rebelde, pero que crece dentro de cada territorio, de cada lugar y también en cada cuerpo. Potenciamos de modo múltiple nuestras luchas, hablando desde las identidades históricas con que enfrentamos el colonialismo, el racismo, la xenofobia, desde la identidad histórica con la que desafiamos el patriarcado, sabiendo también que no estamos enfrentando sabiendo también que estamos enfrentando el capitalismo que nos empobrece, que nos sobreexplota, que nos discrimina y que ha vuelto mercancía los bienes comunes y tierras que habitamos y nuestros propios cuerpos. Somos, pues, feministas, antipatriarcales, antirracistas, anticapitalistas y una parte de nosotros nos reconocemos también como socialistas. Salimos hoy y mañana a las calles, con las demandas de aquel primer ni uno menos y con muchas otras que tenemos sumado en la vereda en que fuimos descubriendo violencia. Por eso gritamos ni uno menos. Y esto verde tiene que ver con la campaña por legalización del aborto seguro, legal y gratuito. Es una campaña. No logramos que se aprobaran 1,5 millones de mujeres, de chicas, frente al Congreso cuando se votó en el Senado. Nosotros luchamos por un aborto seguro, legal y gratuito. La consigna es anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir. Ese es el lema. El año que viene o el próximo año vamos a aprobarlo. Es un efecto obvio del colonialismo, porque esto, el peso lo tiene la Iglesia. Nosotros no teníamos la religión en nuestras tierras. Y seguiremos andando por todo el territorio de la Via Yala. Como allí vemos a las mujeres luchando por el aborto y a las mujeres que dicen viva nos queremos. Y caminaremos con las Bertas, y caminaremos con las Mariel. Y como Berta decía, mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres. Esa era Berta Cáceres, la que luchó contra nosotros también, con la que juntos luchábamos Camil y nos encontrábamos seguramente Eric también. Bueno, y Mariel, y que dice, los poderosos podrán matar 1, 2, 3 flores, pero jamás podrán detener la primavera. Al grito de ni una menos, vivas, libres, sin racismo nos queremos, revolución feminista en las calles, en las plazas, en las casas y en las camas. Hasta la victoria siempre. Cada locución de Nora determina ese hasta siempre, lo siento, pero también porque ella en este momento está acá. Es una madre, ¿no? Merci.